En esta parte del ejercicio espero que lo hayas hecho y si no, pues vuélvelo a hacer. Como dijimos, vamos a tener dos momentos de lectura. Momento de lectura general, global, y un momento de lectura entre líneas, ¿m? Para poder evidenciar lo mismo que hicimos con el texto anterior. No me voy a detener porque me gustaría que ustedes lo hicieran y obviamente para no alargar más el tutorial. Entonces tómense en su tiempo para poder leer y empezar a identificar palabras claves, ideas centrales de cada párrafo. Después de la lectura de cada párrafo, ¿qué relación tiene el primero con el segundo, con el tercero y con el cuarto? ¿Qué posible relación hay? Y por último, eh, ¿qué podemos resumir del texto y qué podemos concluir del texto? ¿Sí? ¿Qué podemos sacar del texto? Entonces, es momento de que lo hagan por su cuenta, bien juiciosos, bien concentrados y dejamos un poquito el fondo musical. Bueno, seguimos entonces, después de haber hecho la lectura, haberse tomado el tiempo, vamos a retomar las respuestas. Vamos con la 58, segunda opción. Salieron dos, entonces eso generaba un poquito más de puntaje, entonces para que lo tengamos presente. Entonces la 58 nos está hablando de que el imperialismo, que era el tema que nos estaban tratando en la lectura, eh, es diferente al colonialismo del siglo XVI, ¿sí? Que tiene sus diferencias. A esta forma de expansión capitalista se le conoce como, ¿sí? Entonces es la otra denominación de la idea del imperialismo. Recuerden que el colonialismo del siglo XVI había un control territorial, un control de recursos, un sometimiento poblacional, pero no existía algo que cambiaría y le daría una nueva forma de tener control, ¿sí? En este caso fue la expansión del capital, la expansión capitalista. La pregunta dice, ¿el imperialismo se diferencia al colonialismo del siglo XVI? A esta forma de expansión capitalista se le conoce como. La primera opción dice que se le conoce como dominación. Dominación siempre ha existido. Antes del capitalismo, o sea, las sociedades precapitalistas y las sociedades capitalistas. Es decir, que no nos está dando una acción real. Entonces, podemos decir no. ¿Listo? Podemos decir entonces que se conoce como occidentalización. No, la occidentalización pues es un proceso de organización de los estados occidentales, pero no propiamente es la forma como se le conoce a este imperialismo o a esta expansión capitalista. ¿Listo? Entonces vemos la siguiente opción dice, se le conoce como neocolonialismo, es decir, un nuevo colonialismo, una nueva forma de control, de empoderamiento de territorios, donde aparece una nueva figura o una nueva forma de control, de expansión, de conquista y de organización imperial, como lo es la aparición del capital, es decir, de que no solo se extraigan recursos, sino que a la vez también se produzcan recursos y se puedan llevar a esas colonias que pertenecen a esos grandes imperios. Vamos a ver si la respuesta. Y por último, la D. La D dice que se llama imposición. La imposición es cuando alguien, obviamente, dispone sobre la condición del otro, lo somete. Entonces, eso ha existido siempre. Entonces, vamos a mirar cuál sería la opción correcta. Entonces, la opción correcta decimos que es un nuevo colonialismo.
Sí, es un nuevo colonialismo. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. En la siguiente pregunta, dice, en el siglo XIX los países europeos industrializados iniciaron una política de expansión territorial, que eso lo decía el texto. ¿Para qué? Entonces vamos a mirar las opciones. ¿Para qué hicieron esa expansión territorial? Entonces la opción A nos dice que es para conseguir mercados y materias primas, o sea, algo que no existía antes. La opción B nos dice que es para conseguir mercados y gobernantes. ¿Será que necesitaban gobernantes o ya tenían sus propios gobiernos? De pronto, figuras que ayudaran a controlar a la población, pero no gobernantes que organizaran esos territorios. La opción C nos dice conseguir materias primas y esclavos. Materias primas tenían, esclavos, particularmente, ser una de las modalidades más importantes del colonialismo del siglo XVI. Y por último, conseguir mano de obra barata y aliados. Sí, mano de obra barata se conseguía. Aliados, si eran sometidos al imperio, pues digamos que aunque es cierto, no nos está dando una razón fundamental de por qué la industrialización generó esa expansión territorial y para qué lo consiguió. Entonces, de las cuatro opciones, si uno puede indicar y puede mirar, entonces podemos decir que, claro, mmm, se necesitaban nuevos mercados y eso lo decía, porque ya los mercados de las metrópolis de Londres, de París, estaban saturados, tenían muchos productos, no tenían dónde sacarlos, necesitaban llevarlos a las colonias. Es lo que hacen en la actualidad, todo lo que sobra en Estados Unidos, todo lo que sobra en Japón, todo lo que sobra en producción, estoy hablando, en China, en Europa, lo envían a países pues que no somos propiamente ya las mismas colonias imperialistas, pero que seguimos sometidas a la lógica imperialista y a la lógica neocolonialista de estas grandes potencias mundiales. Vamos con la pregunta 60 que dice, de la modalidad del colonialismo del siglo XIX y el siglo XX podemos concluir que la pregunta 60 es una conclusión del texto. ¿Listo? Entonces nos da las opciones. Pues podemos concluir que eh, es parte de la modalidad de la colonización por sometimiento en donde las colonias se imponen sobre los colonizados sin otorgarles derecho alguno. Esa era también una característica esencial dentro del colonialismo del siglo XVI. No quiere decir que en el siglo XIX no se desarrollara ese tipo de imposición, pero había ciertos derechos establecidos, ya ciertas negociaciones con algunas clases dirigentes locales, regionales, entonces no es tan notorio si podemos decir que es una de las conclusiones del colonialismo de esta época. ¿Listo? Del siglo XIX y el siglo XX. La opción B nos dice, entonces, antes de la opción B, pues uno puede decir que vamos a descartar esta de una vez, que esa es la que nos puso a pensar, es una de las que nos puso a pensar, ¿listo? Dice, es parte de la modalidad de colonización por asimilación, en donde las colonias conceden ciertos derechos a los colonizados, integrándose a ambas culturas. Entonces, pues acá hay una forma, un tipo de, de colonización donde se trata de integrar, sí, sí se tratan de integrar, sí. Se conceden ciertos derechos a los gobernantes locales, se les conceden ciertos derechos, la población subalterna sigue siendo sometida, hay una integración de ambas culturas, sí hay una integración, entonces es una posible respuesta. Vamos con la opción C, dice, es parte de la modalidad de la colonización por autonomía, donde las colonias intervienen indirectamente sobre la organización social de los colonizadores. Mm, autonomía era muy poco la que se manejaba. Intervención indirecta tal vez sí se desarrollaba, pero una intervención muy superficial en el sentido de la organización política que tenían los grandes imperios. ¿Sí? Entonces es una opción que no cumple con las condiciones. Y la opción D nos dice que es parte de la modalidad de colonización por asimilación y por autonomía, ya que ambas formas se presentaron en los territorios colonizados. Eh, es una posible opción de la cual tenemos que tener presente. Entonces, ya para poder sacar una respuesta, podemos decir que si combinamos la B y la C, tienen algo de certeza. Hay una de las
opciones que nos permite esa combinación y es donde está la respuesta correcta, o sea que ubiquémosla. Bueno, vamos a continuar con este tutorial. Vamos hacia las preguntas 61 y 62. Nos hemos tomado nuestro tiempo porque, como les dije, estas son las preguntas que más, o sea, esta parte es la que más puntaje da. Pues por eso vamos a mirar un poquito más en detalle. ¿Listo? Seguimos después de haber leído. Siempre importante ir a la afirmación y volver al texto guía para poder contestar, ¿sí? En este caso particular, pues para poder entender mejor el tema. Y ya cuando estamos en la casa, pues obviamente si se puede consultar en internet mucho mejor, ¿sí? O lo que hemos venido trabajando, porque eso lo hemos venido trabajando. La pregunta 61 dice, del desarrollo industrial como causa de la Primera Guerra Mundial se puede afirmar. Recuerde que el desarrollo industrial generó una competencia entre potencias. Y esa competencia entre potencias pues generó una pugna, un conflicto entre los que ya tenían el control como potencia de siglos atrás y los que emergían como nuevas potencias gracias a su desarrollo industrial. Entonces, volvemos a la pregunta, del desarrollo industrial como causa de la Primera Guerra Mundial se puede afirmar que la opción A nos dice, la opción A dice que nos propició rivalidades entre países industrializados y la competencia imperialista. Es una opción. Creo que el texto nos lo resaltaba en su momento y lo acabamos de mencionar en la explicación del enunciado. La opción B nos dice que propició rivalidades entre países no industrializados para ser colonizados. Pues los países no industrializados eran las colonias y las rivalidades en ese momento no existían. Esas rivalidades entre países eh, que se independizaron fue tiempo después. ¿Listo? Entonces, como siempre he dicho, hay respuestas que automáticamente uno dice tenemos que descartar y decimos que entonces esta no es. ¿Listo? La opción se dice que propició la unión entre países industrializados para la búsqueda de mercados. Si hubiera habido esa unión, pues no hubiera existido ni Primera ni Segunda Guerra Mundial. Era una lucha entre imperios, entre grandes potencias por el control de territorios y mercados. Y la opción D dice propició la enemistad entre países industrializados y no industrializados por territorios. Sí hubo enemistad, pero esta respuesta es confusa y es contraria a la respuesta que nosotros ya habíamos anunciado en la primera parte. Es decir, que si retomamos la, la explicación del enunciado, podemos decir entonces que la respuesta correcta es la A. Está en el texto y eso es lo que hemos venido trabajando. La mayoría de ustedes lo han puesto en las noticias. Las consecuencias de la segunda revolución industrial. ¿Listo? La pregunta 62 nos hablan del nacionalismo. Otra de las cosas importantes que generó las guerras mundiales. Esa idea de patria, de identidad y de pertenencia a una raza, a una etnia, a un tipo de costumbres, a una tradición histórica. Eso fue una de las cosas que más exaltó tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y posiblemente fue una de las causas, o creo que fue una de las más importantes, dentro de las otras que ya se habrán mencionado en la lectura y que las hemos venido trabajando para el desarrollo de estas guerras. Entonces el nacionalismo fue un referente de identidad para los países europeos. Ser alemán era diferente a ser francés, aunque compartieran un territorio muy cercano, el idioma, sus costumbres y su historia los diferenciaba y eso siempre fue una pugna durante muchos siglos. Y fue también una causa de la Primera Guerra Mundial, ya que buscaba exaltar. ¿Qué buscaba exaltar? El nacionalismo. Entonces están las opciones. La opción A dice su superioridad y avances tecnológicos a otros países europeos. La superioridad y avances tecnológicos a otros países europeos, el nacionalismo podría identificar como una idea secundaria, como una posibilidad secundaria. Sí, era importante sentirse superior frente a este avance, pero pues no era, digamos, la exaltación más importante del nacionalismo. La opción B nos dice que
buscaba su superioridad y avances, mostrar su superioridad y avances tecnológicos a los territorios colonizados y por colonizar. Eso ya lo estaba haciendo, lo venía haciendo previamente a la guerra. O sea, no se necesitaba saber que había un control imperial, un control neocolonial sobre territorios diferentes a la metrópoli y que eso obviamente era claro para los colonizados como para los imperios que lo tenían organizados. Entonces no nos está dando una respuesta concreta. La opción C nos dice que buscaba exaltar la superioridad frente a otros países europeos y sus territorios colonizados. Recuerden que la pelea después de la conferencia de Berlín, donde aparecen los nuevos países ya organizados como estados nacionales fuertes, como es el caso de Italia y Alemania, pues nos va a llevar a que estos países empiecen a tener una exaltación superior, creerse mejor que el otro. Y obviamente eso también se refleja en sus territorios colonizados. Entonces, ¿es una buena opción? Claro que sí es una buena opción. En la pregunta, en la respuesta D, dice que su superioridad industrial y económica a Japón y Estados Unidos. Eso es cierto, pero la exaltación no era solo con Japón, no era solo con los Estados Unidos, ¿sí? Países que digamos que eran distantes a las lecturas y características de confrontación que se estaban dando entre los diferentes países europeos ya unificados como Estado-nación que buscaban ser superiores, es decir, tener mayor control sobre colonias y sobre territorios y obviamente considerarse el gran imperio. Una de las intencionalidades que, por ejemplo, tuvo Napoleón en su momento y que después, a su medida, también intentaría hacer desde Alemania Hitler. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, pues la respuesta que más nos conviene, más nos convence, es la respuesta C. ¿Listo?